Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Bienvenido y bienvenida si se integra en este momento. Y dar paso de inmediato a nuestra entrevista en primer plano, que como ya anunciamos, en el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con José Santana. Él además es un experto, un analista internacional, y con él vamos a estar hablando de los principales temas de la agenda global que tienen a Estados Unidos, también en la región, a Venezuela, y otros temas también de interés para usted. Buen día, José. Buenos días, gracias Stalin, gracias Milsen, un Hay placer. que decir que José, bueno, su formación de base es la economía, Sí, pero además es un destacado activista político, social y ambientalista. Además, un dominicano clave, porque él es colaborador y discípulo de Noam Chomsky y de hecho ha posibilitado que en algún momento el movimiento social dominicana pueda tener algún vínculo. Así que José también es autor de diversos libros, articulista inclusive en el periódico Hoy, ha sí. estado publicando algunos artículos. Un gusto tenerte aquí en Uno más Uno. Muchísimas gracias, gracias, un placer. Bueno, hay tres temas en la geopolítica internacional, el tema de Estados Unidos, de Venezuela y de Haití. Si quieres comencemos con Venezuela porque Venezuela este domingo tiene elecciones. ¿Qué mirada le das al proceso que se está desarrollando allí, José? Mira, evidentemente en Venezuela está sucediendo, que estábamos comentando antes de empezar el programa, eh, está sucediendo algo que es, esta es quizá la primera contraofensiva seria que tiene el gobierno del chavismo o el gobierno de Maduro. Y no está de más decir que ningún gobierno socialista, supuestamente, como se hace llamar la revolución bolivariana, puede sostenerse hasta el infinito sin darle participación popular a muchísimos sectores en Venezuela. Y está pagando el precio precisamente de tratar de hacer transformaciones sociales sin vincular la participación social. O sea, ya desde Chávez se veía eso, de que había abuso de poder, de que había una estructura bastante vertical y férrea, y evidentemente eso en algún momento siempre, no los partidos, no las organizaciones políticas que compiten en las elecciones, sino los sectores populares son los que terminan dando el traste con ese tipo de... ¿Y tú crees que hay posibilidades de ser un certamen limpio, de que el chavismo representado ahora por Maduro salga del poder? ¿Hay ese Mira, riesgo en Venezuela? yo no me atrevo a apostar a eso. O sea, sería muy difícil. Si camina como pato y habla como pato, es pato. O sea, es muy difícil que una estructura como la que tiene el gobierno de Venezuela ya cimentada durante tantos años, no trate por lo menos de preservar el poder de alguna manera. Y yo creo que evidentemente eso es lo que van a hacer. O sea, ojalá que sea unas elecciones transparentes. Ustedes oyeron las declaraciones de Lula, Sí, donde sí. Lula decía, cuando uno gana se queda, cuando uno pierde se Se va. va, Entonces, incluso sectores en América Latina que son progresistas y un poco más desarrollados en términos del progresismo, como Lula y como El mismo Gustavo Boric Petro. y Petro, han afirmado precisamente eso. En Venezuela definitivamente, sin la participación popular, sin posibilitar, digamos, esa democracia participativa y alejarse de lo que está haciendo, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua y lo que ha hecho Maduro en Venezuela, el pueblo o las bases terminan dando el traste con cualquier estructura de poder. Bien. Bueno, en el caso de Haití, también que nos ocupa, ¿cómo ves este contexto político a propósito de que hace poco más de un mes terminamos teniendo puntos de inflexión importantes también para agregar a esa ecuación de la crisis, de nuevas autoridades por un lado, pero la llegada de en dos fracciones de un contingente significativo de policías kenianos que han generado todo un marco de enfrentar a las bandas? Mira, yo dudo que ese contingente pueda resolver el problema del conflicto que existe en Haití. Ahí existe un conflicto que es bastante, o sea, lo conocemos, es viejo, es un conflicto ya de muchos años. Haití ha sido el país más intervenido militarmente desde 1915 y hay una correlación entre intervenciones militares norteamericanas
en este caso no norteamericana, pero intervenciones militares y nivel de pobreza. O sea, el país más intervenido ha sido Haití y es el país más pobre del continente. Entonces, el segundo país más intervenido ha sido Nicaragua y es el segundo país más pobre. Entonces, yo dudo que esa brigada que llegó pueda resolver el problema de Haití. Y del lado de República Dominicana, yo escuché al canciller ayer decir que había mafias dedicadas al tráfico ilegal de haitianos. Y eso no es un misterio, o sea, eso es un secreto a voces. Desde la época del balaguerismo, aquí se desarrollaron infraestructuras de tráfico ilegal de haitianos que todavía subsisten y sobreviven. O sea, es un sector bastante poderoso que está vinculado al empresariado y a la construcción y a muchísimas ramificaciones donde se contrata mano de obra haitiana y que lo traen y que entonces por un lado lo usan como mano de obra barata, pero por otro lado presentan un discurso de patriotismo, de que aquí de que se están que hay una invasión, de que esto y es totalmente hipócrita, o sea, es totalmente hipócrita. Ahí viene el cuco, como nos hacían cuando niños, ¿verdad? Sí. Bueno, hablemos entonces, José, ahora sí de Estados Unidos. Durante esta semana y la pasada ha estado centrando los principales titulares de periódicos alrededor del mundo. Primero la renuncia de Joe Biden y luego fue el anuncio de que Kamala Harris aceptaba una sustitución que le invitó Joe Biden, pero que todavía no ha sido formalmente aceptada por el Partido Demócrata. ¿Cómo ves tú la política estadounidense? Mira, la renuncia de Joe Biden pone sobre el tapete un debate que es muy interesante en términos de análisis político, que tiene que ver con lo que se articula alrededor de decir, bueno, ¿es el líder el importante o es la base o es la estructura política? Cuando la gente habla de Martin Luther King, por ejemplo, y ve todo lo que hizo Martin Luther King y todo lo que pasó durante el movimiento de los derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X, esa serie de figuras, la gente se dice, no, porque fueron individuos grandiosos, o sea, eran maravillosos y lograron, Martin Luther King logró acabar con la discriminación y por la lucha de los derechos. Y no es así, o sea, hay lo que se le llama un grassroots, había un trabajo de base. Lo que hizo, por ejemplo, Rosa Parks en Estados Unidos, de montarse en un bus y quedarse sentada en el bus, no fue una cosa que se le ocurrió a Rosa Parks porque se le ocurrió. Hubo un trabajo y un trasfondo político muy importante, un trabajo de base activista que permitiera eso. Entonces, la renuncia de Biden plantea precisamente ese problema. O sea, es el líder del Partido Demócrata, candidato a la presidencia, el que es importante, o es el partido mismo demócrata, y en esta circunstancia el Partido Demócrata, en una incertidumbre sobre ganar las elecciones con un Trump que está bastante fortalecido, el intento de asesinato más bien lo fortalece, el juicio que hay en contra de él lo fortalece, o sea, es un Trump que viene bastante fortalecido. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto al Partido Demócrata? Y eso es lo que está en debate ahora, porque en mi opinión, el progresismo norteamericano, porque ahí se da un debate, aunque las organizaciones políticas en Estados Unidos, tanto los demócratas, existe un solo partido, el partido de las corporaciones, con dos facciones, la demócrata de extrema derecha y la republicana de extrema derecha, y la demócrata de derecha. Entonces son dos facciones del mismo partido de las corporaciones. Son las corporaciones que quitan y ponen presidente en Estados Unidos. Pero dentro de Estados Unidos hay un debate ideológico. Y es el debate ideológico que tiene que ver con el fortalecimiento del fascismo en Estados Unidos, porque eso es lo que representa Trump, el fascismo y de la ultraderecha republicana y los movimientos políticos y los movimientos progresistas que han estado aglutinados alrededor de Bernie Sanders y de una serie de movimientos de activistas que tienen que ver con las mujeres, con el pacifismo, una serie de cosas. Entonces, es un momento para que esos movimientos activistas que son progresistas y para que el Partido Demócrata se reconfigure en una respuesta
a todo el discurso que plantea precisamente El Trump. mundo pareciera estar al revés, José. Sí. Porque más allá y coincido plenamente contigo desde la visión de esa masa hegemónica que representan al final de cuentas ambos partidos, aunque con diferentes miradas. Ujú. Pero es sumamente interesante entender, quizás en otra clave, el cómo el discurso de Trump, a pesar de estar más cerca del fascismo, es el discurso que te está sosteniendo la posibilidad de decirte, bueno, voy a parar el tema de apoyar, por ejemplo, el conflicto entre, Ucrania. el genocidio, el conflicto Ucrania-Rusia o el genocidio Gaza por parte de Israel. Entonces, en este contexto, como que tú esperarías que estos sean marcos discursivos que sean sobre todo promovidos por los demócratas y no por los republicanos. Mira, ¿Cómo entenderlo? eso lamentablemente yo no creo que haya suficiente tiempo como para hablar de eso, pero eso no viene desde ahora, eso viene desde la década de los 70. O sea, en Estados Unidos hubo un contramovimiento con respecto a lo que sucedió en la década de los 60. La década del 60 fue la década de mayor proceso de civilización, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo, en Europa, en República Dominicana, en América Latina, fue la Revolución Cubana, los movimientos de liberación nacional, una serie de activismo y de desarrollo político bastante importante que se dio en el mismo Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles, las luchas de las mujeres, LGTB, el pacifismo. O sea, fue un movimiento hasta en la música impactó, un movimiento bastante fuerte y bastante democrático, que después de la década del 60, los sectores de poder, tanto los liberales como los conservadores, dijeron, bueno, demasiada democracia no es muy bueno. Y empezaron a reconfigurar todo el movimiento y toda la estructura a nivel económico y a nivel ideológico de Estados Unidos. Fíjate que en la década del 70, cerca del 65% de los líderes republicanos, de los líderes como Reagan y Bush y esos líderes a nivel del Partido Republicano, eran pro aborto. Y ya a finales o a mediados de la década del 70 se convirtieron en antiaborto. O sea, Reagan fue gobernador de California y pasó una de las legislaciones más importantes pro aborto en California. Justamente. Pero sin embargo, cuando llega al poder, empieza a implementar medidas para contrarrestar todo el proceso civilizatorio y democrático que se había surgido en los 60. Y eso es lo que estamos pagando hoy. O sea, ha sido un proceso de más de 40 años donde el pueblo norteamericano ha estado sometido a una refinanciación de la economía, fueron los tratados de libre comercio, empezaron a desarticular todo el movimiento obrero a nivel local en Estados Unidos, las uniones, a poner a competir los obreros norteamericanos con los obreros dominicanos y los obreros chinos. O sea, y han llegado a un momento en el que ya los norteamericanos como sociedad no creen las instituciones. Pero eso implica también, por un lado, una crisis de ese liderazgo tradicional. Trump es un outsider. Y increíblemente en un momento que uno pensaba que no volveríamos a tener la posibilidad de que Trump sea presidente, ahora pareciera ser el presidente inminente de los Estados Unidos. Entonces también hay una crisis, José, de ese liderazgo político tradicional. Mira a Biden, o sea, también cómo sale. Sí, hay una crisis en ese liderazgo, pero fíjate que lo que está en la base del problema en Estados Unidos es una masa, los obreros blancos, una cantidad de sectores políticos en Estados Unidos que los demócratas olvidaron. O sea, los demócratas se olvidaron. Los demócratas eran la organización política que apoyaba a los sectores, a los obreros, a las uniones, a una serie de organizaciones políticas como esa. Y estaba muy vinculado al movimiento activista, si tú quieres, de centro izquierda. Pero los demócratas dieron la espalda y se fueron a Wall Street. Y los republicanos capitalizaron esa movida de los demócratas y retomaron con todo el movimiento de los religiosos fundamentalistas radicales, capitalizaron toda esa masa precisamente para ganar las elecciones. Entonces, lo único que hacía falta en Estados Unidos para que pudiera
encenderse la chispa del fascismo era un líder carismático que fuera capaz de aglutinar a esos sectores. Y eso es Trump. O sea, Trump vino, en Estados Unidos hubiese surgido antes de Trump un líder carismático tipo Mussolini y lo hubiera capitalizado rápidamente porque hay un descontento. O sea, las instituciones sociales en Estados Unidos le han fallado al pueblo norteamericano. José, finalmente, ¿qué expectativas y qué diferencias pudiéramos esperar desde República Dominicana en caso de que finalmente sea Kamala Harris que llegue a la presidencia o si por el contrario es Donald Trump? Mira, la política, existe algo curioso con respecto a Estados Unidos. La política interna de Estados Unidos es muy diferente a la política exterior. Cuando a nivel interno los Estados Unidos tienen que desarrollar por las instituciones que hay y por la fortaleza que han sido conquistas del movimiento activista, no han sido conquistas de ningún partido, y ha sido conquista de los progresistas, desde la época de Franklin Delano Roosevelt. La política interna en Estados Unidos es muy diferente a la política exterior. Mientras a nivel de la política exterior se presentan invasivos, totalmente un imperialismo feroz, a nivel interno los Estados Unidos saben que están jugando, los gobiernos saben que están jugando con instituciones muy viejas. Ahora, hay una radicalización bastante difícil en Estados Unidos. Yo veo que es muy difícil que ese proceso de radicalización se resuelva en tan corto tiempo. O sea, República Dominicana a nivel internacional de Estados Unidos puede esperar lo que siempre ha sucedido, ya sea con Biden, con Kamala o con Trump. Con respecto a Haití, la pasividad, el no querer ayudar a resolver el problema, el echarle a República Dominicana la responsabilidad de resolver ese problema. Y con respecto a estas elecciones de noviembre, yo veo que la gente habla mucho de las encuestas en Estados Unidos. Y hay que tener cuidado con eso, porque las encuestas en Estados Unidos no se pueden ver como en República Dominicana. No, porque ese es el voto popular, lo que miden las encuestas. Fíjate que Hillary perdió. Claro. Hillary ganó las elecciones a nivel del voto popular, pero perdió las elecciones por los votos colegiados. Entonces, cuando yo oigo que dicen, no, que Kamala Harris subió, que tiene 45 y que Trump tiene 44 y que está por encima, ojo, hay que verlo estado por estado. Porque si California, por ejemplo, que tiene 55 votos colegiados, la ganan los republicanos, y una serie de estados como eso, nada más que buscar. No hay nada más. Bueno, José, qué interesante conversación, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí en Uno Más Uno. Esperamos que se repita, por favor, porque definitivamente el tema geopolítico seguirá llamando la atención de cada uno y cada una aquí en Uno Más Uno. Ahora a despedirte, agradecerte, reiterarte la posibilidad de tenerte prontamente nueva vez en el espacio y a ustedes hacerle una invitación muy especial. Que se queden en sintonía porque a continuación hay un personaje muy especial que está de visita en Uno Más Uno. Se trata de Tani. Vamos a ver quién es Tani y qué hace aquí en República Dominicana. Así que mantengan la sintonía. Mientras, José, un cafecito Santo Domingo. Claro. Buen provecho. Muchísimas